Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a estar hoy desarrollando el capítulo número 8 de Diálogos Interiores de este maravilloso libro y de la mano de Norberto Levi que nos acompaña para que podamos autoasistirnos, no tan solo autoasistirnos para transformar esos diálogos interiores, para convocar la confianza, sino también para poder acompañar en las sesiones de coaching a quienes declaren y manifiesten transitar la inseguridad. Y también renovando una vez más la importancia de escuchar estos diálogos interiores, porque son un recurso del cual podemos invocar para cuando estemos transitando alguna situación disfuncional. Sabemos que constantemente estamos conversándonos a nosotros mismos, de los otros, de la vida, entonces es importante hacerle zoom a esos diálogos porque ahí podemos conectar con la potencialidad. Así que bueno, Mari, lo dejo en tus manos, están todos invitados para que vayamos aportando lo que ustedes quieran, deshabilítense el micrófono y compartan. ¿Sí? Esto es aprendizaje colaborativo y se requiere también la asistencia de ustedes para llevar a cabo esta grabación y después montarla a YouTube. Bueno, Sí, todo tuyo, Mari. gracias, gracias, Dani. Hay tres mensajes en el chat, me los puedes ir viendo, por favor. Am, ¿Eh? bueno, vamos a dar inicio con este capítulo 8 sobre los diálogos interiores y la transformación de la inseguridad emocional en confianza. Y vamos a dar inicio sobre lo que, bueno, creo que la mayoría sabemos, ¿no? Lo que es el estado de inseguridad emocional es un sentimiento universal. Y lo vamos a ir desarrollando con un análisis como lo trajo Dani, de manera colaborativa para poder este, aprender mucho sobre lo que es la inseguridad emocional. Eh, el libro Norberto Levi lo trae muy explicado al principio sobre que somos seres vulnerables, que vivimos situaciones nuevas y desconocidas, y eso implica en cierto grado de incertidumbre y de inseguridad, ¿no? Cuando queremos iniciar un proyecto, establecer una relación nueva, en fin, hay muchas situaciones que podríamos traer a la mesa en las cuales nuestra inseguridad está en juego, ¿no? A veces no nos sentimos capaces, pero algo que me llamó mucho la atención y es algo que como coaches lo sabemos, aquí trayendo mi juicio, ¿no? Eh, que la podemos sentir de una manera muy intensa, tolerable, pero puede durar un tiempo breve o se puede ir evolucionando hasta lograr que uno entre en ese sentimiento de confianza, pero también en algo más permanente que puede ser perturbador. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la variable o el concepto de que le podían atraer cuando una persona se siente insegura? Aquí, Norberto trae varios. De hecho, él hizo una encuesta para poder preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que sentían cuando se sentían inseguros? Y le voy a dar una, que es sentirme yo inútil cuando estoy inseguro. ¿Hay alguien más que pueda traer algún otro concepto variable sobre esto? Insuficiente, Mari. Ajá. Cuando estamos inseguros, ¿no es cierto que la vergüenza nos acecha? A ver, hablo, digo algo, comento, doy mi opinión y nos sentimos como que, no, espérate, a ver, no, ¿qué van a decir los demás? Y ahí estamos experimentando vergüenza, impotencia, ¿qué van a decir los demás? Y de alguna manera estamos sometiéndolo a la ansiedad, ¿no? Que esto es algo que he tenido que luchar toda mi vida con la ansiedad. Barbie, te veo lista al ataque. Sí, no, no, concuerdo con vos. Eh, más con vos que decías lo de la ansiedad, pero a mí me pasa con los miedos, pero también cuando dice desconectado y confundido, me dio risa porque esta semana me pasó eso y esa y sí, y es la inseguridad. Ujú. Eh, Interesante. cómo nos afecta a todos de distinta manera, qué distintos que somos, ¿no?
Y hay una palabra que yo aquí la pude recordar que muchas veces me vi indecisa en tomar una decisión X, pero yo no la asociaba con la inseguridad y tiene mucho que ver con la inseguridad. El ser sometida. Esta palabra no tiene nada que ver con el ser sumiso. A menos yo no lo asocio con la sumisión, porque uno puede estar sometido en un trabajo siguiendo reglas. En este caso sería la palabra sumisión, ¿no? Pero sometida casi viene siendo casi lo mismo, pero no en el concepto como lo trae aquí este Norberto Levi, porque yo puedo obedecer, estar sumisa a seguir las instrucciones en un trabajo, en un equipo, y de alguna manera estamos en sumisión. ¿Hay algo, quieren traer algo sobre esta palabra que a mí me pareció muy interesante? Mari, Nati Dime. aporta en el chat duda. Ajá. Gracias, Nati. Sí, estamos Sí. siempre dudosos a ver si hacemos esto, qué elegimos, qué no elegimos. Erika, te veo muy calladita, No, 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 corazón. te estaba escuchando y creo que la inseguridad, digamos, también parte una del diálogo interno y otra, qué mirada le ponemos también al otro, ¿no es cierto? Porque tú decías antes la vergüenza, qué dirán, ¿no? Entonces, cómo a veces la inseguridad te dan esta sensación de insuficiencia, ¿no? De no sentirse validado por el otro o que necesite del otro para validarse. Y vos traías la palabra sumisión. eh, no, no sé, me hace como un poco de ruido, no sé si es la traducción, tal vez ahora Sí. cuando lo vayamos como desasnando. No, yo dije que la palabra, me llamó la atención la palabra sometida, que la trae él como un concepto Sí, variable de la inseguridad, pero la palabra sumisión yo la veo como algo similar, pero ajá, no en este contexto de la inseguridad, porque cuando tú estás en un trabajo, bueno, cuando yo estoy en un trabajo, voy a hablar por mí, cuando estamos en un trabajo, estamos sujetos a la regla, a la obediencia, se entra a una hora, se sale a cierta hora, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no, y ahí hay una sumisión, pero él menciona la palabra sometida. No pude buscar información porque cuando me di cuenta de esa palabra dije, ay, pero no busqué información, pero lo claro, traigo porque me hizo ruido a mí también la palabra. ah, ya, Pero pero la sumisión para mí es otra cosa. claro, porque Pero, yo creo que en el caso del ajá, trabajo hay un acuerdo, ¿no es cierto? Eh, sí. el horario es de 8 a 9, ¿no? Como que hay determinadas reglas, hay un, no sé, hay un contrato, un sueldo, funciones o demás, y uno puede estar de acuerdo o no. Tal vez la sumisión me da la sensación de que el otro no puede elegir, ¿no? Que el otro está como, digamos, bajo yugo de, no sé, del patrón, del amo, ¿no? Me parece como desde otro lugar. Entonces, creo que es interesante la distinción en función de cómo queda el otro, ¿no? Frente a alguien que le asigna un poder, ¿no? Muy, muy alto. Pero Sí. bueno, son como distintas miradas. Pero fíjate que es una interpretación y viste cómo el lenguaje cada uno lo interpreta a su Total, manera. total. Para mí, la sumisión es estar sujeta a un reglamento en cierto lugar. Es como yo lo interpreto. Es posible que no esté en lo correcto, pues es posible que sea mi manera de ver lo que yo veo, pero obviamente no quiere decir que yo tenga la verdad. Aquí no estoy hablando de que eso es así, pero sí me hizo mucho ruido. Por ejemplo, te voy a decir la palabra sumisión. Estoy sujeta como hija a lo que mi mamá me determine a hacer en la casa. Yo lo tomo de esa manera, mi interpretación. ¿Viste? Estoy sujeta a mi esposo porque él es mi cabeza, pero también puedo yo elegir. Entonces, son muchos conceptos en los que puede interpretar esta palabra. Sí, sí, Algo creo más, que hay alguna Ira, distinción lingüística, no sé si es cultural, pero sí, estar sujeta es como estar sujeto de alguien sí, ya y uno entendí. se pondría en el lugar más de objeto. Pero bueno, ya ahí nos vamos a meter en otro Pero lío. fíjate que por eso lo traje, porque no sé, yo tengo que buscar más información sobre eso porque también me hizo mucho ruido. De hecho, lo hice hace como 2 días, pero no me dio tiempo de buscar Ah, la ok. información a esa palabra. Bueno, este es un Algo más, ejercicio, Mari, perdón, este es un ajá. ejercicio que nos muestra la importancia del lenguaje cuando Ujú. interactuamos con otros.
¿no? Cuando Sí, también coachamos a una persona, entra en juego su cultura, su mundo, su manera de ver, su interpretación. Entonces, desde ahí en estos juegos lingüísticos, el aspecto inseguro puede jugar de diferentes maneras. Y por eso es con la creencia. importante escucharlo, pero más allá de nosotros como coaches escucharlo, que él se escuche. Porque así como vos decías, en esa sumisión en relación con los roles, con las dinámicas familiares o laborales, a lo mejor yo como coach estoy escuchando la sumisión desde un lugar de falta de poder. Entonces, su sumisión está relacionada con su falta de poder. ¿Desde dónde vamos a acompañar en ese entretejido de preguntas para que el cliente se pueda ver? Porque muchas veces creemos que cuando hacemos preguntas para que él vea su inseguridad, es hacerle una pregunta de que, ¿y qué significa para ti la seguridad? Y ahí capaz que vamos a una capa muy superficial, que si escuchamos un poco más y trae ese relato, ahí nos va a dar una pauta o esos elementos para que nosotros podamos hacer una pregunta profunda, obviamente con la intención de soltarla si es que no le hace sentido, pero ¿cuán podemos ir al meollo de la cuestión para que el cliente pueda comenzar a explorar su observador? Porque acá Levi lo dice, uno de los recursos más importantes que tiene acceder a estos diálogos internos es que nos volvamos observadores de esos diálogos internos. Tan importante es eso que traes, Dani, y chicas, que porque las emociones van a estar allí, ¿no? Vamos a tener duda, vamos a tener miedo. Detrás de eso puede que esté la inseguridad, porque obviamente es lo que estamos tratando en este momentito, pero ¿hasta qué términos podemos nosotros reconocer lo que nos está sucediendo? Y trajiste algo muy importante. Cuando vienen nuestros clientes, por lo general, me acuerdo una referente de coaching, no voy a mencionar nombres por derecho de autor o lo que sea, lo trajo de esta manera. Cada persona que viene con una situación a trabajar trae por siempre la inseguridad, porque hay algo que la detiene a no dar un paso a. Y yo me pongo a pensar cómo esas voces internas nos sabotean al dar un paso más. Y cuando estaba analizando esto con Dani, se me vino a la mente la imagen de un niño. ¿Qué sucede con un chico o con un chiquito cuando empieza a dar sus primeros pasos? Duda a dar un siguiente paso porque tiene temor a caerse. Empieza a levantarse porque lo animan, dudosamente se levanta y empieza a dar otro paso. Y ahí empieza a agarrar seguridad porque ve al otro que lo motiva. Y yo digo, ¿cómo el ser humano va pudiendo, de alguna manera, con ese poder interno que tenemos, poder ir desarrollando la seguridad al punto de sentir confianza? Y cuando acompañamos a un cliente, ver esos puntos ciegos que se están entre líneas de cómo poder acompañar a que el cliente se mire lo que trae. Porque la verdad que me acuerdo en una ocasión, creo que Dani lo trajo, hablaba sobre cuando la persona dice es que me siento seguro. Toda la vida fue inseguro. Hay algo de lo que ha hecho en su vida que mostró seguridad. Y ahí uno empieza la plática. A ver, Erika, tienes la mano levantada. No, justo esto que tú ibas a decir, estabas diciendo ahora, ¿no? Que a veces tal vez está la generalidad de soy inseguro y de repente puede ser un rasgo en un aspecto, en una habilidad, si la puede identificar, pero cuando uno generaliza, dice yo soy inseguro y lo pone como parte de su identidad. Y tal vez puede ser inseguro en hablar en público, ¿ya? Ujú. Entonces, creo que en estas preguntas que un poco decía Dani, bueno, entender en qué aspecto la inseguridad lo habita mucho más para poder entender si quiere hacer algo al respecto, ¿no? Y tú decías, bueno, el niño que comienza a crecer y demás, que al principio puede tener temor a caerse, al inicio, de repente la mirada de un adulto que lo espera, que lo acoge y demás,
es lo que va generando esta confianza básica para poder salir al mundo. Así es. Entonces, inicialmente, digamos, la mirada del otro es importante como el que, ¿no? Aquel que lo anima a ir un poco más allá. Con la vida uno lo va incorporando en el mejor de los casos, y a veces cuando hay algunas falencias, digamos, en esos primeros años, la inseguridad podría estar como mucho más permanente, pero creo que desde el coaching lo que podemos hacer es identificar en qué aspectos, en qué ámbito de su vida se siente inseguro, para poder entender en qué otros sí ha podido hacer cosas y si algo de esto quiere cambiar. Y la inseguridad como un estado de ánimo, ¿no? ¿Qué tan permanente es? Porque eso lo habilita o lo inhabilita para la acción. Entonces creo que es interesante poder como, como ayudarlo a diferenciar, ¿no? A sacarlo de esta identidad que se puede definir, ¿no? Como soy inseguro. Y yo creo que desde el lenguaje, desde la claridad del lenguaje, ahí se puede empezar a transformar la inseguridad. Puede ser justamente una muy buena eh, oportunidad para darse cuenta cuál es el aspecto que necesita como rever, que necesita, no sé, mejorar o que necesita cultivar. Comparto, Fíjate que trajiste, a ver, adelante, Dani. comparto con Erika lo que trae, porque es fundamental, según en este capítulo lo que dice Levi, que no tan solo es explorar esas sensaciones que a mí me provoca la inseguridad, porque como vimos, todos lo vivimos de manera diferente y en diferentes niveles, pero también es importante ver a qué reacción me mueve esa inseguridad, porque cuando yo detecto que mi inseguridad me lleva a buscar la validación o me lleva a que otro me empuje para tomar acción, que a cada uno, cada ser humano lo va a vivir y va a reaccionar de manera diferente. Vamos a encontrar un patrón que después, cuando veamos cómo pasamos para desactivar esta inseguridad, va a ser importante porque eso nos va a dar la información de cómo podemos movernos. Porque los aspectos inseguros, cuando nosotros los detectamos en nuestro diálogo, también después vamos a tener que conversar con ese aspecto inseguro para poder llevarlo a la acción y ahí realmente desde el cuerpo poder catalizarlo con lo que vamos a ver dentro de un rato, que es el tema de la confianza. Yo pensaba entre mí, claro, la inseguridad se transforma en seguridad. ¿Cómo hacemos para estar seguros de algo? Esa es la pregunta que me hacía, bueno, antes de leer el capítulo, pero la dejamos ahí en stand-by porque a medida que vayamos avanzando la vamos a ir descubriendo. No sé si puedan tirar la cabeza por un lado, pero no lo pudimos poner de otra manera. Es interesante cómo pudimos poner todas las características que hemos estado analizando sobre lo inmaduro, la ansiedad y todo vino de la palabra inseguridad. ¿Vieron? Qué bueno, muy bien. ¿Vieron Ah, el no me trabajo había que dado se cuenta, hizo? qué original. Buena. Mira, Para verlo desde otro punto de vista. mira, indecisa, inutilidad, vergüenza, desconexión, sentimiento, bueno, ahí dice sometimiento, perdón, infantil, que puede ser inmaduro, e interpretación. La verdad que estuvo interesante esta filmina y Muy buena, ya muy estábamos bien. adelantando, Bien. pero una palabra que trae también este niño en cuanto a estos conceptos que podemos derivar de la inseguridad, es la palabra dependiente. Y algo lo trajiste tú, Erika, cuando estamos buscando la aprobación del otro. Y ahorita trajo Dani eso de que alguien nos empuje o nos motive. Y son dos cosas completamente diferentes a mi interpretación. Por ejemplo, si yo tengo una amiga, y voy a poner aquí a la señorita Daniela Regalini. Vamos, Mariana, hagámoslo. Dije, no, espérate, yo no he hecho esto, y si no salgo, y si no esto, lo otro. Tú puedes, eres responsable, eres comprometida. A ver, ¿mostré inseguridad? Sí. ¿Qué hizo mi amiga? ¿Qué hizo mi colega? Me motivó. Eso no quiere decir que me dijo, tienes que ser segura. Dijo, tú tienes los elementos, tienes la capacidad y lo vamos a hacer y ejecutar bien. ¿Vamos a cometer errores? Vamos a cometer errores. ¿Ves que la inseguridad es parte de nuestra vida? Y yo lo he experimentado.
pero son completamente diferentes a que yo espere la opinión del otro para yo moverme, a que el otro me diga, mira, tenés todos los elementos, ¿te parece? Armamos esto y lo hacemos así, lo ejecutamos, vamos, ¿sí? Son completamente Pero diferentes. No sé hay si un aquí te estoy diálogo escuchando de cabeza. externo que viene de Sí. Daniela, que Ajá, cuando tú la puedas acoger y puedas hacer algo con ella, se volverá un diálogo interno tuyo, ¿no? De un evaluador un poco más maduro que va a exacto, incorporar esas palabras, ¿verdad? Entonces, digamos, esto que te hizo Daniela fue una invitación. Entonces, tú exactamente. confiando en que ella también te ve más grande, es un diálogo. En definitiva, es un diálogo, algo Sí, que tú puedes es ver que porque es, está fuera. Y tú, viste, es lo que mencionó Levi, ¿no? En cuanto a el realizador, el obrero, el hacer, el que claro, juzga, el que evalúa, el que transforma, y está la evaluación madura y la inmadura, ¿no? Y también podemos esto atraerlo afuera como cuando tenemos un compañero. Y bueno, la verdad que interesante, gracias por el resumen, Erika. La no, verdad no, que esto, pero sí, esto es hermoso, es y hermoso. que no es negativo. Todas las emociones, digamos, también tienen una intención positiva de existir, ¿verdad? Ujú. Entonces, la inseguridad no es mala. No se tiene por qué transformar en seguridad tampoco. Si hasta ahora sí uno fue inseguro y pudo vivir, para algo sirvió, ¿ya? Entonces, creo que desde ahí poder entender la intención positiva que existe y después yo puedo hacer como una evaluación si me está sirviendo con los resultados, con la vida, no sé lo que quiero. Entonces, desde ahí la puedo, pero creo que a veces hay palabras como que son incómodas, ¿no? Pero también entenderlas que, bueno, se han constituido y han estado y seguramente nos cuidó de muchas cosas. Qué Así lindo que mismo. traes porque eso conecta también con que no tenemos que estar cuidándonos de todo y que está bien sentirnos inseguros y que es parte también del crecimiento y es parte de conectar con nuestra vulnerabilidad y es parte de sentirnos vivos. Porque durante mucho tiempo yo decía, claro, yo siempre fui insegura y ese es un aspecto que yo tengo que erradicar de mi vida. Y Norberto Levi dice, cuando querés erradicar las cosas, más subsisten. Entonces, qué importante lo que traes, porque no tan solo para cuando acompañamos a los otros, sino también para en esos momentos de la vida cuando realmente decimos, no puedo más porque realmente me siento insuficiente, me siento inseguro. Entonces, abrazarnos, ponernos en pausa y ver realmente, porque siempre hay algo, yo siempre decía entre mí, cuando algo negativo o disfuncional aparece en nuestra vida es porque hay algo que lo está alimentando. Y muchas veces eso que lo está alimentando no tiene por qué ser negativo. Entonces es importante que le hagamos foco a eso. Gracias, Eri, por traerlo. Sí, ya para entrar en un resumen sobre lo que hemos analizado sobre esta manera de sentirnos, ¿no? Hay unas que me quedaron en el aire, pero voy a traer una que menciona sentirse atormentada, abatida, incontrolable y aislada. Creo que son conceptos que yo no los había visto de esa manera cuando te sientes inseguro y me ayudó muchísimo repasar esta información. Hay algo interesante que cuando nos sentimos abatidos por todo esto, esta manera de expresarnos o de sentir esta inseguridad, viene de la parte que nos descalificamos, ¿no? De la parte inmadura, como lo resumió Erika, y también de la parte eh, donde nos sentimos muy exigentes porque queremos cumplir con todo, queremos que todo nos salga bien y estamos en desmedida, ¿no? El querer exigirnos tanto, a ver, no, si no tengo esto, no le doy por ahí porque la inseguridad está y no, tiene que quedar proligio, como dicen los argentinos. Se me quedó esa palabra. Pero vamos a entrar sobre la confianza. ¿Cómo llegamos a la confianza? Dani estuvo a punto de decir un poquitico. Y aquí nos vamos a extender. Vos recién mencionabas en la crítica y en el exigente. Creo que son esas dos aristas que hacen que la inseguridad crezca. En el ejemplo, en el libro se menciona un ejemplo de un hombre que va a una cita, ¿no? Entonces, en las expectativas, en qué voy a hacer, cómo voy a abordar, y qué pasa si me ve que no estoy seguro, y qué pasa si... Entonces, muchas veces
desde esos diálogos que se van, lo encendemos, ponemos primera, segunda, tercera y ya cuando nos dimos cuenta vamos como en octava, en décima. Pero en definitiva es eso mismo lo que nos desnutre, lo que nos acecha, inclusive cuando vamos a vivir la situación, estamos como pollitos mojados porque estamos más en nuestra mente que en realidad disfrutando de lo que se apercibe o de lo que la vida nos está acercando. Entonces, con Mari ayer decíamos que la inseguridad nos lleva mucho al pasado o, sí, registrando las vivencias, pero también con ansiedad al futuro. En cambio, cuando soltamos y observamos el presente, observamos nuestro cuerpo, tomamos contacto con nuestro cuerpo y también con lo que está sucediendo alrededor, aparece esa confianza de transitar este presente con fe y esperanza. Y también en estos momentos cuando en el presente yo puedo escuchar al realizador, porque siempre en nuestra cabeza está haciendo y observando, haciendo y observando, o sintiendo y observando. Lo que hice está bien, lo que hice está mal, siento vergüenza, está mal, siento confianza, está bien. Es como que es acá, Erika, no sé si por ahí la estoy pifiando, decime, pero es como el metabolismo psicológico que se nutre de esta manera, ¿o no? Yo creo que hay que ver cómo es la tabla de calificación en la cual uno fue creciendo y desarrollándose, Las ¿no? creencias. Con lo cual estamos siendo calificados desde que somos niños y la escuela, ¿viste? Respondió todas las preguntas de la maestra, 10. No mantuvo silencio, mal comportamiento, como que estamos todo el tiempo calificando y parece que las conductas uno las debería encasillar en algún lugar. Cuando uno podría decir, bueno, en vez de poner bien o mal, ¿qué puedo aprender? ¿De qué me di cuenta? ¿No? Como estos juicios más, digamos, aquellos que te permiten una crítica más constructiva, más pedagógica de la Una experiencia. mejora. Entonces creo que mientras tal vez mantengamos la tabla de calificaciones en la cual nos hemos conformado como sociedad y demás, tal vez tendemos a encasillar y nosotros vamos entendiendo que el ser humano es un ser de construcción, con lo cual si las narrativas cambian, obviamente el aprendizaje, la experiencia va a tener como otros espacios donde pueda estar. Tal vez no me fue bien, posiblemente, pero eso no me limita como persona, no me define como persona, pero todos esos distintas evaluaciones que uno va haciendo, lo va aprendiendo en la vida, si no lo aprendiste antes, uno lo va gestionando a este vocabulario que se supone que es que uno debería, esta sensación de estar en algún lugar o pertenecer o calificar, creo que tiene que ver mucho en cómo nos hemos criado. Y nuestras creencias. ¿Sabes que ahorita conecté con esa parte? Dani trajo el ejemplo del chico y la información termina que cuando uno entra en una conversación inseguro, va contagiando a la otra persona y la conversación se va por otro lado. Se sienten incómodos. Y lo importante de mostrar seguridad, de la confianza, y obviamente se va generando ese espacio cuando llegamos a la aceptación, como lo menciona la palabra confianza, que también se hizo un trabajo hermoso con esta palabra. Pero ahorita Dani trajo algo, ¿no? Eh, es importante vernos, observarnos de cómo estamos nosotros siendo en nuestra manera de vernos. Y tú trajiste una parte sobre la descalificación que nos dan en la escuela y me conectó muchísimo, porque a mí desde niña me catalogaban como una niña inútil, cabeza dura y que yo no era inteligente. Fíjate los descalificativos que me dio un maestro. Y entonces yo dije, oye, tú me conectaste. Y yo dije, ¿cómo eso viene agarrando una creencia que llegamos a la adultez y nos sentimos inseguros para desarrollar cosas que queremos, pero algo nos detiene, como lo trajo Dani, del pasado? A ver, espérate, para esto yo no era buena, pero para esto sí. No, mejor no entro por ahí. Y ahí hay duda, miedo, incertidumbre, en fin. Del pasado nos vamos para el futuro. Pero lo importante de poder generar esa confianza
dando pasos paso a paso. O sea, y el libro lo trae, no es que lo vamos a eliminar la inseguridad de un momento a otro, vamos a ir trabajando al poder llegar a tener esa confianza. Yo nunca me imaginé estar con 4, 5, 6, ¿cuántas personas habíamos? 6 personas, bueno, me incluyo yo, hablar en público. Jamás, nunca, jamás se me imaginó en mis cabales decir, no, espérate, no, yo por ahí no voy. Pero creo que la confianza se va generando cuando uno empieza a confiar en que sí podemos, Pero no es de solamente lo que sí confiar. puedo ser. Dime. Yo creo, Marian, que tú te pusiste, te lo dijiste, lo puedo hacer con ayuda de Dani, pero las horas que ustedes han puesto para generar la comunidad, la comunicación, el contenido, llevó acciones. Entonces la confianza no vino simplemente por sentir que la tenías, digamos, No, por supuesto que no. Fue un no fue trabajo, un mágica, fue proceso. mucho trabajo. Entonces, digamos, hoy ese resultado, ¿no? La confianza se va dando como resultado de acciones donde tú te arrojaste algo que ni siquiera sabía que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, esto creo que es lo maravilloso, y Levi dice que no, que los evaluadores nos basamos en el pasado, como los juicios, Ujú. ¿no? Entonces, el quiebre tiene esta gran oportunidad en el presente de poder declarar algo a futuro, ¿no? Que tampoco tenemos la certeza. Sin embargo, cuando intentamos hacer algo distinto que nos permita redefinir nuestros juicios, ahí aparece algo, no sé, de la zona del aprendizaje, cambio de narrativa, apertura, todo esto de lo que ustedes han puesto, que hacen a la confianza, ¿no? Esto creo que es lo que tenemos que seguir fomentando desde el coaching, ¿no? Sí mismo. Sí, tú lo estabas describiendo tal como lo dice ahí, la aceptación, la zona de aprendizaje, todo el proceso, porque no se va solamente por el que quiero, obviamente hay un proceso envuelto. ¿Hay algo más que quieran agregar para poder seguir con la siguiente, Filmina? Dicen que una vivencia vale más que 1000 palabras, ¿no? Y nosotros sabemos la importancia del valor de la palabra también. Entonces, ante esas narrativas, cuando hay una experiencia también desconstructiva en la cual yo hoy en el presente la puedo abordar desde el lenguaje, también, ¿desde dónde vamos a ser hábiles para desde el lenguaje posicionar al cliente a que pueda ver esa experiencia que quizás en ese momento no funcionó? Como vos, Mari, recién mencionaste, mis maestros a mí me sentaron y me dijeron y todos esos juicios negativos. Pero sin embargo, en tu presente hoy resignificaste tu capacidad, tu poder y tu confianza. Entonces, como coaches, pero no tan solo como coaches, como seres humanos, ¿desde dónde vamos a estar desde esa metacognición o desde ese metalenguaje acompañando a que el ser humano se vea siempre hacia adelante? Porque es siempre hacia el crecimiento. Y Levi dice, la confianza surge cuando existe un crecimiento psicológico en el ser humano. Yo creo que a eso hay que volver. Porque en las experiencias y más educacionales nos encontramos con evaluadores que nos dicen, esto está mal hecho. Nos encontramos en los espacios de labor o los roles de, esto lo hizo mal. En la familia a veces, ¿cuántas veces nos decimos, cocinas mal? Hay que aprender como seres humanos también a hacernos cargo de nosotros mismos y para con los otros, de dejar de poner ese juicio, como dijo Erika, cuando somos observadores, de enjuiciar al otro en esos targets, lo hiciste mal, lo hiciste bien. Siendo observadores desde otro ángulo, poniendo en práctica nuestra vida cotidiana para que después esto también surja en la vida, porque es muy diferente a decir, no me gusta la salsa en esta comida, decir, estás feo, no sabes cocinar. Son sutiles las diferencias, pero que ocasionan esos desplazamientos significativos en la vida de cualquier ser humano. Acá lo dejo. Gracias, Dani. Les comparto algo muy personal que me trajo esto que me hacía, bueno, me lleva a una situación. Mi papá muchas veces, mi papá es re hincha pelota,
muy hincha pelota, y más con la comida. Y bueno, y me acuerdo una vez hice un tiramisú y lo hice de la forma que tenía que ser, no sé, me demoró un montón. Y dice, y no le gustaba el chocolate que tenía arriba, que no sé, creo que usé cacao, no, porque es muy amargo y claro, a él no le gustaba, pero todos eran los ingredientes que llevaba, a él no le gustó. No, 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 no te salió tan rico, dijo. Y a mí me quedé tan mal, fue hace mucho, me quedé tan mal. Y después dije, ahora, hace poco, dije, a él no le gustó. Entonces yo estoy tratando de satisfacerlo a él, que a él le guste, cuando entonces si yo quiero que a él le guste, tengo que hacer algo que a él le gusta, ¿no? Si es por ese lado. Si es porque entonces yo quiero esa palabra de vamos, 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 y no, no es por fuera, sino es por dentro. Por ahí sí, claro, a veces buscamos afuera, también nosotros, bueno, y también nosotros cómo lo hacemos con el otro. Pero bueno, uno lo que puede hacer es aprender a cómo lo toma para uno. Ujú. Entonces, no es hacia mí, sino es lo que él siente y esto, pero bueno, un trabajo, ¿no? Así es todo un trabajo, Barbie. Y qué lindo lo que expresás y gracias por abrirte y compartir estas intimidades y la importancia de que muchas veces en la vida vamos a jugar juegos y que a veces no está mal querer sentirnos validados o agradar, no está mal, sino que lo importante es que seamos conscientes desde dónde lo vamos a jugar, porque tenemos la capacidad de entrar en estas distinciones y si queremos jugar el juego de la vida, del ganar-ganar, cuando movamos las fichitas, lo importante es hacerlo desde un poder personal. Que si queremos agradar, lo vamos a hacer con lo que le gusta a los otros, pero después no nos vamos a ir a quejar, decir, ah, no, porque siempre tengo que... Y es, vuelvo a lo mismo, es una diferencia tan mínima, pero que hay que ponerle mucho aprendizaje, porque no estamos acostumbrados a vivir desde ahí. Es como que estamos acostumbrados a que tenemos que hacer esto porque le gusta a aquel, porque tenemos que hacer lo otro. Y entonces, cuando nos miramos por dentro, en esos diálogos interiores, tenemos unos chispazos neuronales que ahí nos es difícil ingresar. Y nos es difícil encontrar la confianza, la potencialidad, la paz, el bienestar. Pero cuando empezamos a trabajar y los ponemos con más claridad, ahí aparece la magia. Y Levi dice, el cuerpo tiene órganos que conversan entre ellos y constantemente se van acomodando. El sistema digestivo, el aparato, ¿cómo es? Urinario, Respiratorio. respiratorio, todos. Cada uno va conversando un órgano con otro y van armando sus dinámicas. Y eso determina la salud y la enfermedad. Y lo mismo pasa con los diálogos interiores. Cuando como realizador hago lo que hago, el observador me está como ese pájaro carpintero, inclusive él nombra esa publicidad tan famosa del pájaro que le golpea a la chica en la cabeza y le dice, tac, 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 ¿por qué hiciste eso? No, tenés que hacer esto otro. Para que después realmente el programador pueda establecer en función de lo que hizo, pero desde un observador en potencial, en grandeza, en abundancia, para ver hacia dónde me tengo que mover. Por eso es importante que con todo el trabajo que hacemos, de leer estas distinciones, de leer a Levi, de leer a todos los autores y demás, que también podamos practicarlo, que, aunque sea en espacios chiquititos, porque eso después se replica y se magnifica, y no tan solo para nosotros, sino también para todo el contexto en el que habitamos. Gracias, Dani. Aquí en esta filmina hablamos sobre el acompañamiento solidario y el personal branding. Y como coaches, cuando acompañamos a nuestros clientes, estamos mostrando acompañamiento. Y es interesante que el personal branding, según lo que yo pude captar sobre esta palabra, es aprender a conocernos nosotros mismos, cómo somos,
si somos coherentes y si y vemos esas fortalezas que tenemos. Y yo creo que cuando vemos a un cliente, nuestra manera de verlo es verlo como es, con todas sus facetas, con la fortaleza y con el poder que tiene para poder cambiar cualquier situación que traiga. ¿Hay algo que quieran agregar de aquí, Dani? Mari, en el capítulo anterior habíamos visto que en la autoasistencia es importante muchas veces darnos a nosotros mismos lo que muchas veces nos faltó como niños o lo que nos faltó de nuestros padres. Y Levi menciona un ejemplo que dice que están en un barco, un niño jugando a la pelota, en la cúpula del barco, no sé cómo se le llama, de él jugar a la pelota, y que el nene veía que los marineros iban y venían, hasta que uno se detiene y le dice, ¿qué haces jugando a la pelota acá? Entonces el niño lo miró y le dice, porque mi papá me está dejando. Cuando mi papá me diga, lo dejaré de hacer. Pero ¿no ves que el barco se está hundiendo? Y el niño siguió jugando a la pelota. Levi, dentro de la explicación, dice, el niño confía en su papá. El niño confía que está en buenas manos. Entonces, cuando nosotros tengamos que ser el padre de ese niño que hoy está jugando a la pelota, en cualquiera de las situaciones y de las dinámicas que llevemos a cabo, como madres, como esposas, como hermanas, como sea, también seamos ese padre que nos está tendiendo una mano, que nos está acompañando, porque dice que la parte fundamental de la construcción de la confianza es ser nuestros propios asistentes, conteniéndonos nosotros a nosotros mismos, no esperando que el mundo se resuelva o esperar a que los otros nos hagan el ok. Y creo que la rajadura más grande por la que se nos diluye la confianza es por todas estas dinámicas. Necesitamos que nos sostengan, necesitamos que nos compadezcan, necesitamos que nos den el ok, necesitamos constantemente desde esa mirada externa decir, lo estás haciendo bien, dale, que no te dé vergüenza, dale, sí, sí lo podés. ¿Por qué no lo hacemos nosotros a nosotros mismos? Y somos ese mentor, somos ese maestro, pero fortaleciéndonos. Yo creo que el ser humano no está acostumbrado a vivir desde ahí. Hemos creído que si lo hacemos, somos egocentristas, somos vanidosos. Yo creo que ahí tenemos que volver. Tenemos que volver a reformularnos cuáles son nuestros diálogos con respecto a la confianza. ¿Cuáles son nuestros diálogos para estar transitando nuestro presente? Me gustaría saber si tanto Dani o Nati quieren aportar algo. Ujú. Excelente. Bueno, yo hace bastante venía charlando de esto con mi terapeuta, de darme la palmadita yo misma. Por ahí le cuento situaciones en las que quizás yo actué de otra manera con respecto a mi Dani del pasado. Y ella me dice, bueno, ¿y qué hiciste? Y no, nada. Bueno, no, felicitate. Parate frente al espejo y felicitate por lo que lograste, porque pudiste adquirir una herramienta nueva, la pudiste utilizar. Y bueno, es como dicen, muchas veces nos olvidamos de eso, de darnos las palmaditas, de abrazarnos, de felicitarnos, aunque sean por pequeñas cosas, porque hoy pude hablar frente a un público, porque hoy en vez de llorar lo pude decir. Entonces creo que sí, que hay que hacer ese ejercicio de, aunque sean cosas chiquititas, reconocérnoslas. Y es como me dijo una vez mi terapeuta, o sea, muchas veces ese abrazo no se lo estás dando a la Dani grande, se lo estás dando a la Dani chiquitita, que quizás quiso hacer muchas cosas y en ese momento no tenía la confianza suficiente, pero ahora de grande la tiene. Entonces, bueno, abrazar a esa Dani chiquita y a esa Dani grande que lo está pudiendo superar. Qué Así que lindo. bueno, hermoso todo lo que han compartido. Me Gracias. encanta eso. Gracias. Me conectó con algo que me hicieron a mí, que me pusieron enfrente a esa niña pequeña y si yo de grande le podía dar la mano y podía decirle, no estás sola,
siempre me has tenido y vamos a hacer muchas cosas juntas. Me hicieron ese ejercicio y ahorita me conectaste con eso. Sabes que escuchándola y lo que trajo Dani, eh, me, me, me pasó, o sea, mi mente se me fue al pasado, se me fue cuando mencionó el barco del niño, el papá, y yo siempre fui esa niña que esperaba por su papá. Y me hiciste sacar una lágrima, me conectaste con eso. Y yo dije, ¿lo digo o no lo digo? Pero sí, y escuchando a Nati dije, nah, ya, me agregaron más arenita a los ojos. Creo que es hermoso reconocer de lo que podemos ser capaz y de lo que podemos hacer, ¿no? Esas voces internas. Y tú trajiste algo, Dani, que también me hiciste recordar y también lo trajo Nati, que por un momento yo pensaba que estaba loca. Y les voy a decir por qué. Siendo joven, a la adultez y hace unos 10 años atrás, yo me hablaba sola al espejo. Y me acuerdo que me decía, tú no eres fea, tú eres bonita y eres muy inteligente. Lo que los demás piensen, opinen, no te tiene por qué importar. Yo me lo decía sola. Después decía, pero ¿por qué me pongo a hablar con el espejo? A ver, Mariana, fíjate en lo que haces y los demás que digan lo que quieran. Yo me hablaba sola. Yo decía, pero ¿por qué yo le hablo al espejo? Y cuando la escuché ahorita, todo eso se me vino a la mente. Yo creo que es hermoso poder vernos internamente y reconocer que esas creencias que nos limitaron a mostrar seguridad, podemos deshacernos de ellas y comenzar a generar esa confianza. Obviamente es un proceso que se va a tomar su tiempo y obviamente hay un trabajo que envuelto. Y algo que trae aquí las dos formas de confianza que menciona aquí el Levi, me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Con qué recursos contamos nosotros para reforzar nuestra confianza? Y muchas veces no somos conscientes que tenemos más de un recurso. ¿A alguien se le ocurre qué recursos podemos contar nosotros como coaches o como personas para poder reforzar nuestra confianza? A mí, perdón, a mí lo que me ha servido en el último tiempo es la repetición. Yo, bueno, soy enfermera y además soy bailarina. Me cuesta decirlo, pero bueno, es como, porque es un proceso en el que estoy adquiriendo. Y bueno, así como repito un coreo, repito el paso, repito el brazo que va ahí, estoy haciendo este ejercicio de repetirme esta conversación interna. Es como, acá me estoy diciendo que no puedo. No, no, sí puedo, sí puedo. Sí. Entonces, como cada vez que me surge esa conversación interna que me limita, que me da miedo, que me dice que salió feo, que entonces ahí es como que y no, como de repetición, como de práctica, que algunos días tienen más frutos, pero otros días como bueno, quizás no tanto, pero después vuelvo como no, acordate que es práctica, que es práctica. Y bueno, como que lo he tratado de tomar por ese lado en el último tiempo y creo que me ha dado resultado. Como todo, sé que es un proceso, pero bueno, lo he tratado de ver de esa forma, de a repetición y Como una práctica hasta que rutina. se resetee mi cerebro y un día solo automático me va a salir, yo puedo y lo voy a poder hacer como espontáneo ese pensamiento, que no lo tenga que pensar de que voy a poder, sino que va a ser automático del sí puedo, o sí te salió lindo, sí te quedó hermosa la coreo, entonces bueno, es lo que he estado haciendo en este último tiempo. Maravilloso. Excelente, excelente, Dani, perdón, ya te iba a decir Natalia. La repetición es la madre de la retención. Y me volvieron a conectar al pasado, chicas. Mire, les voy a decir lo que yo hacía cuando era chiquita y se van a reír. Ustedes me están recordando cosas que yo ya había puesto en el baúl de los recuerdos. Mira, cada vez que yo tenía un examen, y se está riendo, Erika, me encanta verte reír. Yo siempre repetía, se me va a quedar, se me va a quedar. Espérate. Y no sé si ustedes llegaron a escuchar esto y agarraba a 5 piedras. Y cada repetición tiraba una para.
y después me echaba agua antibacterial. Ay, no, es que me está recordando. Bueno, era tu mantra, era tu... Yo lo hacía, digo, se me tiene que quedar. Y mira que de mi casa al colegio, cuando tenía examen, yo iba repitiendo, eran como 10 minutos de camino, y iba hablando sola, se me tiene que quedar. Lo que estudia se me tiene que quedar. Y así se me tiene que quedar. No, chica, me están haciendo recordar cosas que no quiero más, que se me van a ocurrir más cosas. Bueno, lo importante, Así que, Mari, que lo que trae es también tomarlo como esa especie de anclaje, ¿no? Así como dijo Dani, lo que hoy hice, así fuera pequeño, ¿no? Anclarlo, porque salió, porque la confianza se alimenta de las cosas buenas, pero también, aunque salieron mal, del esfuerzo que llevamos a cabo, del compromiso, de la perseverancia, de la disciplina. ¿Cuántas cosas se engloban dentro de la confianza? Entonces, y así como vos dijiste, en esa repetición, yo instalo en mí lo que quiero ver reflejado en mi vida, que Norberto Levi dice, somos los programadores, y para ser los programadores tenemos que dejar de castigarnos. Porque un buen maestro, repito lo que dije hace un ratito, un buen maestro, un buen mentor no castiga, sino que refuerza el aprendizaje. Nosotros cuando vimos las competencias, y una de las grandes competencias que tiene esta disciplina del coaching es apuntalar el aprendizaje. No vamos a hacer todo bien, no vamos a hacer las cosas sin equivocarnos. Hay miles de errores, no somos perfectos, somos seres imperfectos. Entonces, ¿desde dónde nos vamos a dejar de machacarnos, de darnos con un látigo, de querer vernos que siempre tenemos que brillar, que siempre tenemos que ser el haz de luz? No. Bienvenidos al mundo terrenal, viviendo experiencias espirituales, llámenlo como quieran, pero en aprendizaje. Y eso es lo que tenemos que aprender a subrayar. si vamos a tener esa evaluación Eri, madura, como lo Eri trae, quería decir algo. Ah, no, adelante. no, no. En relación a lo que estaban hablando, Christine Neff habla sobre, ¿no? Sea amable contigo mismo, ¿no? La compasión hacia uno mismo, ¿no? Y en este diálogo amable, en este diálogo repetitivo, como decía Daniela, ¿no? De poder instaurar, porque, digamos, hasta se ha visto efectos en el cerebro de la autocompasión, ¿no? Porque tenemos tal vez ese mismo diálogo que nos hacemos, esto que decía Mariana, no tenía que ver con la locura. Uno está todo el tiempo dialogando con alguien que es uno mismo, ¿verdad? Entonces, uno puede estar alentando, siendo compasiva, siendo alentadora, siendo acogedora, nutritiva hacia esa persona que es uno mismo, porque uno está toda la vida hablándose. Pudiéramos poner al otro como si fuese un amigo, un extraño, porque seguramente si un extraño nos diría lo que le pasa, nosotros los estaríamos cuidando. Sin embargo, cuando es algo que tiene que ver con nosotros, tal vez la crítica pudiera ser como un elemento mucho más accesible, pero esto se fue construyendo, esto se fue instaurando. No sabemos cuándo ni por qué, ya en este tal punto tal vez ni importe, pero si encontramos que eso no nos está haciendo bien, ¿no? Tal vez hacer lo que hace Daniela, repetirse hasta que su músculo, hasta que su neurona ya, digamos, conecte con la Lo posibilidad, haga. con el aliento, ¿no? Y es como cuando uno alienta a un hijo y ya un hijo dice, ay, mamá, no, para mi mamá está todo bien siempre lo que hago, ¿no? Como que a veces los chicos se ponen como, pero bueno, creo que en algún punto uno también alimenta y si después tal vez uno no lo tuvo o no lo tuvo suficiente, bueno, poder esto que tú decías, maternar de alguna manera, no sé si dijiste como autoasistencia, Dani, ¿no? Sí, Poder es la autoasistir, autoasistencia. desde un diálogo nutritivo, ¿no? En todo caso. Es que nosotros podemos asistirnos de esa manera, fortaleciendo y viendo, reconociendo nuestro propio valor. Creo que es algo importante que nadie más lo va a hacer, y aprender a que somos, fíjate, la filmina última, creo que es la última, falta una más, casi la penúltima. Dentro de cada uno de nosotros hay más sabiduría de la que imaginamos y más fuerza de la que recordamos. O Sí. sea, nosotros tenemos el potencial para poder ejecutar cualquier cosa que se nos ocurra. Lo somos con los otros, no podemos solos.
Ujú, Sí, por supuesto. ¿no? Creo que es traer, por ejemplo, traer esta conversación y que cada uno pueda compartir lo que le pasó, cómo lo hizo y demás, afianza eso, ¿no? Digamos, uno no se puede autogestionar solamente solo, sino poder traer a la conversación estos hechos. Y cuando hay un otro que me acoge, que me habilita, que me sostiene, creo que ahí se da como esta transformación que ustedes traían, ¿no? ujú, Sí. Y es lo que es lo que trae este libro en cuanto a la evaluación. Y el primer capítulo lo menciona, que es como tener un amigo afuera que te descalifica todo lo que haces, pero hay otro amigo que te dice, no, espérate, no te equivoques, él está haciendo bien, está aprendiendo, va a mejorar. Porque siempre tenemos, siempre en la vida real hay dos personas que te van a decir, adelante, sigue, y otro te va a decir, espérate, yo tengo que pensarlo porque no va por ahí. Entonces, creo que la parte interna y eso es lo que trae en el capítulo primero y segundo, de la manera como podemos exteriorizar esto afuera. Y queremos ser esa amiga que empuje, que motive y que esté ahí a la par tuya. Sí. ¿Qué más vamos a ir escuchando para poder finalizar? Nos gustaría escuchar lo que se llevan, lo que piensan, qué les pareció. Con Pueden esto desactivar el mismo, micrófono. hilando lo que decían, hoy venía pensando en que, bueno, vengo pensando en todo esto que que venimos leyendo, trabajando, lo vengo procesando todos los días. Y pensaba que me falta, bueno, justo hoy pensaba en esa actividad que había hecho Erika en algún momento de cuando estuvo su capítulo que hablamos del hacedor, del transformador, y bueno, yo sigo trabajando en mi conexión con el hacedor. Y Dani decía que lo repite, que repite su narrativa. Y yo decía la práctica, practicar, hacerlo, como más allá de los recursos, el recurso que tengo lo utilizo una y otra vez y vos decías, la retención es la repetición es la madre de la retención. Eh, Así que quizás no tenga tantos recursos, pero lo estoy usando una y otra vez para que ese ejercicio se convierta en aprendizaje que decía hoy Dani. Eh, Así que esto de eh, Mira, practicar, fortalecer mi confianza, fortalecer, sí, fortalecer la confianza, pero con práctica. Barbarita, Bárbara, ay, no se me salió Barbarita, Barbie. Es fundamental que nosotros entendamos nuestras fortalezas, nuestros valores, nuestras pasiones y cuál es nuestro propósito. Así que tenés muchas fortalezas, corazón. Tenés muchas, muchas, muchas. ¿Alguien más? Erika, ¿te puedes desactivar del micrófono? Ah, sí, pasa que tengo a mi perro que dando vueltas y está ladrando, por eso lo apagamos. No, pero yo tengo el mío aquí, esa Perdón, quietecita. perdón. Este, por ahí, siguiendo con lo de Barbie, ella dice que está como tejiendo, ¿no? Y la sensación es que yo siento que se va tejiendo esta red, ¿no? De poder empezar a conversar, a aprender. Así que yo siempre me llevo estos encuentros, aprendizajes, porque escuchándolas a cada uno de ustedes también voy conectando, ¿no? Neuronas y me hace reflexionar y así que bueno, eso me llevo siempre de los encuentros. Gracias. Gracias, Erika. ¿Alguien más? no sé si me... Yo me quedé pensando en esta última filmina que decía que tenemos más fuerza, no recuerdo bien textual como decía, tenemos más fuerza de la que pensamos. Em, a mí en este proceso que llevo hace algún tiempo, tuve que hacer eso, o sea, conectar lo racional con lo emocional. En un momento mi psicóloga me dijo, es que estás totalmente desconectado, o sea, estabas tan en pensante, pensando. Y bueno, esto me trajo a la cabeza esta frase como eso, de que hay algo interno que nosotros tenemos y que tenemos que aprender a escucharlo, y que también tiene que ver con el cuerpo, eso de que si vamos por acá, escuchar al cuerpo, que
cuándo te dice que sí, cuándo te dice que no. Y que sí, que claro, que hay algo interno que tenemos y que es más fuerte, y como decía Mariana respecto a Barbie, que sí, que las herramientas las tenemos, solamente que yo creo que están tapadas con un velo que hemos adquirido en esta etapa de crecimiento, pero que están ahí, o sea, están allá abajo de ese velo que a poquito vamos sacando, y que en algún momento con práctica, con repetición o con la herramienta que en el momento te sirva, va a salir a flote. Así que nada, estoy re contenta por estas cosas que he escuchado y porque me han dejado expresarme. Y Gracias a bueno, ti. nada. Yo quiero preguntarte algo, Daniela, porque no hemos tenido la oportunidad de hablar más en privado, pero bueno, va a ser simple. ¿Eres coach? Yo estudié coaching, soy de la camada de Barbie, pero bueno, Ok. actualmente no ejerzo como coach, o sea, no ejerzo como coach. Pues, si Barbie me dice, el coach es para la vida, ahí me acuerdo de Barbie, pero no ejerzo así como profesional con pacientes, con personas, digamos, con coaching. Pero bueno, me encantan estos encuentros, me encanta escucharlas de Ok, ustedes, que está saben un perfecto. montón. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, me llamó mucho la atención, por eso lo traje. Am, Daniela, ¿cómo te vas? No sé si Natalie tenga algunas palabras Sí, para retirarnos, ya para terminar, dar por sentado la conversación. no sé si Nati, a ver, o si el chat no puedo, a ver. Re linda la frase esta que eligieron, sí. Decía, y ahí conecto con la de Dani otra vez, como el cuerpo, pero ustedes eligieron, hay más sabiduría de la que imaginamos y más fuerza de la que recordamos. Está buenísima, Sí. porque el cuerpo mismo es sabio, es cierto. Ujú. Sí, a Confiemos. veces nos compramos la historia y nos victimizamos por todo, pero sí, esa frase está hermosa, está muy hermosa. Bueno, chicas, he aprendido un montón con ustedes. No se imagina cómo yo disfruto estos encuentros y me uno al pensamiento de Erika. Creo que cuando ella trajo esa parte, ¿no? De que estos encuentros nos fortalecen y cuando colaboramos juntos, se me vino que la unión hace la fuerza. Y ahorita estoy con mis dichos pasados, pero creo que hace mucha alusión a lo que estamos proyectando. Creo que entre más somos y más conversamos sobre estos puntos que nos ponemos de una manera vulnerable, creo que aprendemos mucho de todos y me llevo un montón de todo lo que han compartido. Adelante, Dani. Van a agradecerles la importancia de colaborarnos, porque la vida es aprendizaje, para mí no existe otra distinción. Inclusive recién pensaba, cronológicamente tenemos una edad, biológicamente tenemos otra y psicológicamente tenemos otra. Quizás es momento, con todas estas distinciones, de poder rechequear dónde estamos con nuestra mente. Si bien sabemos que la mente es cultural y está diseminada en todo lo que vemos alrededor, también pasa por esa cuestión de gestionarnos y encaminar esos recursos de los cuales, si no los tenemos, los salimos a crear, y si están ahí dormidos, los tenemos que volver a habilitar o desarrollarlos. Entonces, ¿de qué cuento nos vamos a estar alimentando y qué cuento no vamos a empezar a desarrollar, a poner en práctica a partir de lo que hoy acabamos de ver? Así que sumamente me llevo el alma llena de escucharlas, de saber que estos espacios realmente posibilitan, conectan con la posibilidad. Yo las escucho y a medida que las escucho también voy trabajando, ¿no? Y siempre en la semana aplico algo de lo que ustedes dijeron, porque algo hay que llevarse. Y yo me llevo la repetición, los recursos, la repetición de Dani, los recursos de Barbie, la gestión de Eri, de Marian, su conversación hoy desde la posibilidad. Entonces, bueno, de todos siempre se aprende, así que gracias. Dani, ahí me das unas clasecitas de baile en privado. Sí, Siempre que me nos llama digan la lo que atención baila. esto de cuando bailas y tienes que balancear tu cuerpo junto con los brazos. Ay, eso me Dis- Sí, encanta. sí, hagamos uno de disociar. energías, trabajemos las energías.
Es hermoso, recomendado. Sí. Bueno, la Vamos a ver comunidad, cuándo nos juntamos. Mari, aprovecho 2 minutos, les robo, pero la comunidad está abierta para esto, para que ustedes puedan también hacer de cuenta que lo que quieran proponer, desarrollar, si quieren expandimos la invitación a otras personas. Estamos con estos 2 productos, que son los 2 libros en movimiento, pero podemos habilitarnos para lo que quieran. Así que no duden, si algo les está haciendo sentido, que puede conectar con la posibilidad para otros, desde este obsequio que siempre sabemos que se le puede dar a quien requiera escucharlo, las puertas de esta comunidad están abiertas para todos. Así que, Gracias, Dani. Dani ya Me quitaste la conectado en palabrita y otro momento. dime. No, que Va. Dani ya se había conectado otras veces. Sí, Creo que 2 veces más, esta es la tercera vez ya. hace sí, bastante que conecté. yo me parece haberla visto en las conexiones, sí, pero no me acordaba si Sí, era acá o sí, era en el Code de Person, no me acordaba. Sí, Bueno, Daniela, Dani, gracias porque también estaba por decir algo parecido a lo que trajiste. Daniela, ¿sabes que ahorita lo que dijo Dani me conectó con eso? Prepara algo, chica, para mover el cuerpo y a ver así nos activamos todos y lo hacemos un hábito. Y así, como dijo ahorita, ¿cómo dijiste, Erika? Vamos a transmitir No, energía, algo trabajemos así. las energías desde el coaching Es, también. Las claro. psicoenergías, claro, con el cuerpo. Así que vamos trabajando en eso y lo hacemos una invitación, obviamente, como tú lo te guste hacerlo y ejecútalo y que Barbie te ayude. Yo aquí estoy liderando y Pues nosotros sí, podemos aportar mucho igual. trabajar con Dani. Ay, Ok, sí, me chicas, les agradecemos gracias. muchísimo. Gracias inmensas a Gracias. todas. Buen fin de Un semana. besito. Chao. Adiós. Bye Chau, chau. Chao. bye. Bye bye.